Día 2, curso de 10 días. El segundo día ha terminado. Quedan 8 días más para trabajar con diligencia, con entusiasmo. El segundo día es un poco mejor que el primero, pero todavía hay dificultades. ¡Qué mente tan evasiva, tan fugaz, tan oscilante! Es tan inestable, tan poco firme, tan agitada. No tiene paz, no tiene tranquilidad. Está tan indomable como un animal salvaje. La mente es como un mono que salta de una rama a otra, siempre saltando de un objeto a otro, siempre agitada. Es, en verdad, muy salvaje. Es como un elefante o un toro sin domar, que cuando irrumpen en la sociedad humana, en las casas de las personas, son muy peligrosos y causan estragos, destrucción. Pero una persona experta, una persona sabia que entrena a ese elefante o a ese toro salvaje, trabajando con mucha paciencia, y con constancia, consigue domesticarlo, adiestrarlo. Hace que toda su enorme fuerza se ponga al servicio de la sociedad humana y le resulte útil. Esa fuerza que antes era un peligro se vuelve de utilidad para la sociedad humana. Sucede lo mismo con esta mente indomable, que es peligrosa, muy peligrosa y muy dañina, mientras permanece sin domesticar, sin adiestrar. Pero si la ejercitamos, si la domamos, su enorme fuerza comienza a ayudarnos. La fuerza de la mente no tiene comparación con la fuerza de un elefante salvaje. Es muchas veces superior en fuerza, en poder. Nada puede hacernos más daño que nuestra propia mente si permanece salvaje. Nada puede ayudarnos más cuando ha sido adiestrada, domada, disciplinada. Aunque entrenar a un elefante o a un toro salvaje requiere una gran paciencia, el que es experto en ello no se enfada, no desarrolla enojo ni odio hacia el animal, sino que trabaja con mucha paciencia pero sin aflojar en el empeño. Tienes que hacer lo mismo con tu mente. Tienes que trabajar con mucha paciencia. Quieres domesticarla en 1 o 2 días, pero eso no es posible. Te enojas, te enfadas, porque no la estás domando. Bueno, he dedicado 2 días de mi vida, y mi mente todavía no está entrenada. Te agitas, te enfadas, y la mente se hace aún más indomable, más peligrosa. Paciencia. Debes de trabajar con mucha paciencia. Con paciencia pero con constancia, con persistencia, constantemente, continuamente. Finalmente ganaremos. La mente no tiene más remedio que aceptar la disciplina, pero tenemos que trabajar. Nadie puede hacerlo en nuestro lugar. Tenemos que librar nuestra propia batalla. Hemos de labrar nuestra propia salvación, nuestra propia liberación. Nadie puede hacerlo por nosotros. La persona que haya logrado controlar su mente, aquel que haya logrado purificar su mente, aquel que se haya liberado, iluminado, mostrará el camino con todo su amor, con toda su compasión. Pero el camino lo tenemos que recorrer nosotros. Tenemos que llegar a la meta final paso a paso. Nadie nos llevará en sus hombros. Nadie puede llevar a otro y llegar a la meta final. Es imposible. Cada uno debe realizar el trabajo por sí mismo. Es cierto que cuando comenzamos se comienza a dar pasos en el sendero del Dhamma, el sendero de la liberación, de la iluminación. La ley de la naturaleza es tal que nos sintonizamos con las buenas vibraciones de la gente santa, las buenas vibraciones del Dhamma, y obtenemos inspiración y las fuerzas necesarias. Comenzamos a recibir un gran apoyo. Lo sé por experiencia propia,
y también por la experiencia de muchos otros estudiantes. Obtendrás un gran apoyo. Se le puede llamar gracia, puede llamarse misericordia, puedes llamarlo como quieras. Obtendrás apoyo. Pero aún así, tenemos que dar cada uno de los pasos del camino. Una anécdota en la vida de Gotama, el Buda. En una ocasión, el Buda vivía en un gran centro de meditación en la ciudad de Savasti, la capital del estado de Kosala. Un gran número de monjes y monjas iban a aprender vipassana con él, y también un gran número de laicos, hombres y mujeres, que querían aprender la técnica y obtener sus beneficios. Entre ellos había una persona que acudía cada noche a escuchar sus charlas, pero que nunca practicaba. Un día llegó un poco más temprano, cuando el Buda estaba solo. Se acercó a él, le presentó sus respetos y dijo: «Señor, hay una cuestión que me preocupa. No me atrevo a preguntársela cuando hay tanta gente alrededor. Por favor, permítame hacerle la pregunta ahora que está solo». «Adelante, no debe haber ninguna confusión en tu mente en lo que respecta al Dhamma. Adelante». «Señor, llevo viniendo aquí algunos años. Comprendo lo que enseña, es bueno, pero examino a la gente que viene aquí a aprender, y he notado que algunos de ellos ya se han liberado del todo, se han iluminado plenamente. Resulta claro por su comportamiento, su estilo de vida, su forma de tratar con la gente y las situaciones. Está claro que son gente liberada. Hay otros varios, un buen número, que aunque no están plenamente liberados, han dado un gran cambio en su vida. Me doy cuenta de que han cambiado para mejor. Pero, Señor, también hay gente que, como yo, no ha cambiado. Somos como éramos. La pregunta es, Señor, ya que eres tan poderoso, tan compasivo, si alguien viene a ti, toma refugio en ti, ¿por qué no usas todo tu poder y tu compasión para liberarle? ¿Por qué algunas personas no se liberan o se liberan a medias? Por favor, Señor, es una cuestión que me preocupa». Buda sonrió. Eso era lo que enseñaba, pero la gente no quería comprender. ¿Qué podía hacer? Se lo explicó, pero su forma de explicarlo variaba dependiendo de la clase de mente que tenía cada estudiante que llegaba. Algunas veces su forma de contestar era haciendo, a su vez, una pregunta. En este caso comenzó preguntando: «¿De dónde eres?» «Señor, soy de Savasti, de esta ciudad, la capital de Kosala». «No, no. Tus rasgos faciales muestran que no eres de esta parte del país. Provienes de algún otro estado y te has establecido aquí». «Sí, señor, tienes razón. En realidad soy de Magadha, de Rajagiri. Me instalé aquí hace algunos años». «Bien, cuando viniste a establecerte aquí, ¿cortaste todas tus relaciones con Rajagiri, con Magadha? ¿No has vuelto nunca más?» «No, señor. Sigo viajando, todavía tengo allí a mi familia, mis amigos, algunos negocios. Cada año voy y regreso con mucha frecuencia». «Ya veo. Si viajas con frecuencia de aquí a Rajagiri y de Rajagiri aquí, debes conocer muy bien el camino, porque lo has recorrido muchas veces». «Sí, señor, conozco el camino perfectamente». «Entonces dime, al haberte establecido aquí, debes de haber hecho amistades, y entre tus amigos debe haber algunos más cercanos, ¿no es así?» «Sí, señor, he congeniado mucho con algunos». «Aquellos con los que tienes una estrecha amistad deben saber que aunque estás establecido aquí, no eres de esta parte del país, sino de Magadha, de Rajagiri. También deben saber que viajas y regresas muchas veces al año». «Sí, señor». «Alguno debe haberte preguntado alguna vez: ¿cómo es el camino? ¿Qué clase de camino es? ¿Y tú lo mantienes en secreto o lo explicas?» «¿Qué secreto puede haber?
Se lo explico muy claramente. Sales de aquí, de Savasti, te diriges hacia el este, luego tomas tal dirección, luego tal otra, giras en tal punto, luego allá y llegas a Varanasi. Desde allí continúas por acá, luego por allá, das vuelta, giras aquí y allí, llegas a Gaya, sigues en tal dirección y llegarás a Rajagiri. Les explico el camino con mucha claridad, con absoluta claridad. Significa eso, que todo aquel al que hayas explicado el camino ya sabe llegar a Rajagiri. ¿Cómo sería posible? Si alguien no ha emprendido el camino, ¿cómo puede llegar o haber llegado a Rajagiri? Muchacho, eso es lo que repito cada día. La gente viene a mí, sabiendo perfectamente que aquí hay una persona que está totalmente liberada, que ha alcanzado la meta final. Vienen a mí y preguntan, ¿cuál es el camino? ¿Acaso lo mantengo en secreto? Lo explico con toda claridad. Así es como tienes que caminar. Caminando de esta forma llegarás a este estado y a aquel estado. Sigues caminando y llegarás a la meta final. Si alguien se limita a escuchar y a decir sadhu, 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 se inclina 3 veces, pero no da ni un paso en el sendero, ¿cómo llegará a la meta? ¿Qué puedo hacer yo? Le he enseñado el camino. Mi tarea está hecha. Quien haya empezado a caminar, aunque solo haya dado un paso, estará un paso más cerca de la meta. Quien haya dado 100 pasos en el sendero, estará 100 pasos más cerca de la meta. Quien haya dado todos los pasos, habrá llegado a la meta final. Cada individuo tiene que dar los pasos en el sendero. Nadie puede hacerlo en su lugar. Nadie. Si tengo sed y otro bebe agua, mi sed no se calmará. Para calmar mi sed, tengo que beber el agua. Si estoy enfermo y otro toma las medicinas, mi enfermedad no se curará. Yo tengo que tomar la medicina. Tengo que tomarla yo. Es así de simple. Sin embargo, no quieres trabajar. Te limitas a esperar la gentileza de algún poder sobrenatural que lo haga por ti. Eso no funciona. No funciona. Cada individuo tiene que labrarse su propia salvación. Cada individuo tiene que dar sus propios pasos en el sendero. Buda lo explicó con sus propias palabras en Pali, el idioma que él hablaba, el idioma de la India de aquellos tiempos. Tumme hikki changayatapan akataru tathagata tumme hikki changayatapan. Tenemos que trabajar con diligencia, con fervor, por nuestra propia liberación. Tathagata significa aquel que se ha liberado. El significado literal de la palabra Tathagata es aquel que ha alcanzado la meta final de la verdad última, la verdad eterna. Alguien que se haya convertido en Tathagata, aquel que haya alcanzado esa meta, nos señalará el camino con toda su compasión. Este es el camino, Akataro. Simplemente indicará cuál es el camino. Akataro Tathagata. Cualquiera que haya alcanzado la meta final, solamente indicará el camino. Cada individuo tiene que caminar. Cada individuo tiene que labrarse su propia salvación. Si esto se acepta, cuanto antes se haga mejor. Si se acepta que tengo que recorrer el camino, tengo que dar cada uno de los pasos que conducen a la meta final. La cuestión es, ¿cuál es el camino y cómo recorrerlo? El Buda lo explicó. Todo lo que hizo durante toda su vida fue explicar el camino, el Dhamma. Dhamma significa ley, Dhamma significa verdad, Dhamma significa naturaleza, la ley de la naturaleza, la ley universal de la naturaleza
que gobierna todo el universo animado e inanimado. Nunca es sectario, siempre es universal. Hay que comprender cuál es la ley, cuál es la naturaleza. Hay que comprender que si quebrantamos la ley, se obtiene el castigo aquí y ahora. Si vivimos una vida dentro de la ley, de acuerdo con la ley, empezamos a obtener la recompensa, empezamos a ir en dirección a la meta final de la liberación. Este es el camino. Alguien le preguntó: Señor, en pocas palabras, con palabras sencillas, dígame, ¿cuál es el camino? No entiendo complicadas filosofías ni cosas así. El Buda sonrió. El Dhamma no es una filosofía elevada, es para que la gente lo practique. Por eso debe comprenderse lo que es. Si no se comprende y nos limitamos a realizar juegos intelectuales, no sirve de nada. El Dhamma se explica siempre con palabras sencillas. Muy bien, te lo explicaré de nuevo. Se lo explicó en unas cuantas palabras en el idioma que se hablaba entonces. Sabba papasaya karanam kusalasaya upasampada sacheta pariyudapanam etam buddhana sasanam. Etam buddhana sasanam. Sasanam es la enseñanza. Buddhana, todos los Budas. Esta es la enseñanza de todos los Budas. Él nunca dijo, esta es mi enseñanza. Buda no es un nombre. Buda significa una persona iluminada, una persona liberada. Su nombre era Gautama, y convertirse en Buda no es monopolio de una persona. No solo Gautama podía convertirse en Buda. Por supuesto que no es fácil. Vienen aquí durante 10 días y esperan convertirse en Buda. Oh, no. Es un trabajo muy duro. Un trabajo muy duro. Pero trabajando duro, trabajando con empeño, todos tienen la posibilidad de convertirse en una persona plenamente iluminada, en un Buda. Y cuando alguien se convierte en un Buda, lo que enseñará es eso y nada más. Esta será la enseñanza de cada iluminado. Sabba papasa akaranam. Akaranam, abstenerse. Sabba, todas. Papasa, todas las actividades pecaminosas. Abstenerse de todas las actividades pecaminosas. Abstenerse de todas las acciones pecaminosas, de las acciones perjudiciales. Kusalasa apasampada. Realizar acciones provechosas, acciones piadosas. Entrar en el campo de la piedad. Upasampada. Encaminarse a la piedad. Upasampada. Satchita pariyoda panam. Seguir purificando la mente. Eso es todo. Abstenerse de las acciones perjudiciales, pecaminosas, realizar acciones provechosas, piadosas y seguir purificando la mente. El Dhamma, en su totalidad, está contenido en esas frases. No falta nada. No tenemos que añadir nada. Por eso se llama Paripunam, completo. Está completo. Tampoco debemos quitarle nada. No hay en él ni una mancha que deba ser quitada. Por esta razón se dice Parisudam, tan puro, ultra puro. Nada que quitarle, nada que añadirle. Esto es Dhamma, abstenerse de las acciones pecaminosas, realizar acciones piadosas, purificar la mente. Cada religión que merezca ese nombre dirá lo mismo, pero cuando una persona iluminada enseña el Dhamma, enseña un Dhamma universal. Nunca enseñará sectarismos. Dhamma universal. Dhamma eterno. La ley de la naturaleza es eterna. Fue así en el pasado.
es así en el presente y será así en el futuro. Es aplicable a todos y a cada uno. Eso es Dhamma. Pero llevados por su insensatez, por su ignorancia, la gente olvida la esencia del Dhamma. Hacen de él una secta. Así surgen una, otra y otra secta. Las mismas palabras comienzan a tener significados diferentes. Todos dirán lo mismo. Tienes que abstenerte de las acciones pecaminosas. Ninguna religión predicará, sigue realizando acciones pecaminosas. Todas dirán, realiza acciones provechosas, acciones piadosas. Cada religión, cada tradición dirá, purifica tu mente. Cada religión, cada tradición, todas dirán eso. Sin embargo, hay una gran diferencia, una enorme diferencia en las explicaciones. ¿Qué es pecado? ¿Qué es piedad? Cuando el Dhamma se convierte en una secta, esa secta en particular, los que se llaman gente religiosa de esa secta en particular, comenzarán a llevar un hábito u otro, a usar un tipo de rosario u otro, a ponerse en la frente una marca u otra. Los adeptos a esa secta en particular dirán que los que tienen ese aspecto exterior son gente piadosa, y que los otros no lo son. Se han dado una definición, pero una definición errónea. Otra definición. Cada secta, los adeptos de cada secta, celebrarán un tipo de rito o tendrán un cierto ritual, una u otra ceremonia religiosa. Cada secta tendrá ritos diferentes, rituales diferentes, ceremonias diferentes. Los seguidores de cada una de las sectas dirán, aquellos que celebran estos ritos, con esos rituales, con aquel ceremonial, son gente piadosa. Los que no lo hacen no son piadosos, son pecadores. Se ha dado otra definición insensata para pecado y piedad. Se puede dar otra definición todavía más confusa. Cada secta tiene alguna creencia, algún dogma, alguna filosofía. Cada secta cree en esta filosofía, en este dogma, y quienes creen en esta filosofía, en este dogma, son gente muy piadosa. Quienes no creen no son gente piadosa. Estos tipos de definición de lo que es pecado y de lo que es piedad perjudican al Dhamma. El Dhamma deja de ser Dhamma. En el Dhamma la definición es universal. No es sectaria. Las apariencias externas pueden variar de una secta a otra, de una persona a otra. Los ritos, rituales, ceremonias pueden variar de una persona a otra, de una secta a otra, pero la definición del Dhamma no puede variar, es universal, es eterna. ¿Qué es pecado? ¿Qué es una acción perjudicial? Cualquier acción física o verbal, cualquier acción que dañe y hiera a otros seres, que perturbe la paz y la armonía de otros seres, es una acción pecaminosa, es una acción perjudicial. ¿Qué es una acción piadosa? ¿Qué es una acción provechosa? Cada acción física o verbal que apoye, que ayude a otros seres, proporcionándoles una atmósfera de paz, de armonía, que no perturbe su paz ni su armonía, que no les dañe, que no les hiera, es una acción piadosa, una acción provechosa. Esta definición es universal. A medida que vamos profundizando en el Dhamma, con la propia experiencia, vamos viendo claramente que está en línea con la ley de la naturaleza, acorde con la ley de la naturaleza. Lo primero, abstenerse de toda acción pecaminosa. Se llama sila, llevar una vida con moralidad. Realizar acciones provechosas. La acción más provechosa es ser dueño de la propia mente. No seamos nunca esclavos de nuestra propia mente. Aprendamos a concentrar la mente. Aprendamos a desarrollar la unidireccionalidad, teniendo como base el no hacer daño, sin tener nada contra nadie, estar libres de ira, de odio o de rencor. Esta es la acción más provechosa. A medida que vamos avanzando por el sendero, vamos viendo cada vez con mayor claridad que la enseñanza es universal, totalmente universal. El primer paso se llama sila, el segundo se llama samadhi
Y el tercero, purificación de la mente, se llama paña. Paña significa sabiduría, visión cabal, experiencia directa de la verdad interior y desarrollo de la sabiduría de la ley universal, para cambiar los hábitos de conducta de la mente en su nivel más profundo. Examinemos el primero, sila, moralidad. Al comienzo solo se comprende intelectualmente. Sí, no cometeré ninguna acción física ni verbal que dañe a otros seres. Por ejemplo, si alguien viene y me pega o mata, por supuesto que no me agradará. No me gusta. Si yo le pego o mato a otro, a esa persona no le agradará. Así pues, no haré nada que no quisiera que me hiciesen a mí. No mataré, porque eso dañaría o perjudicaría a otros. Si alguien roba, se lleva una cosa que me agrada, de mi agrado, no me gusta, me siento perjudicado. Por lo tanto, no tomaré nada que pertenezca a otro. Eso heriría a esa persona. No debo hacerlo. Si alguien viola o mantiene una relación sexual ilícita con un miembro de mi familia, me siento herido, no me gusta. De forma similar, no debo hacer cosa semejante, pues otros se sentirían heridos. Si alguien dice mentiras y trata de engañarme, no me gusta. No debo decir mentiras y engañar a los demás. Cuando alguien me dirige palabras poco amistosas, no me gusta. No debo decirle a nadie cosas poco amistosas, no le gustaría. Comprendo, y todo el mundo comprende, que no se debe hacer esto ni lo otro, pero cuando se está intoxicado con alguna droga o con alcohol, no se tiene protección, se es esclavo de ese intoxicante. Se cometerán todas aquellas acciones que no se quieren cometer. Por lo tanto, no debes tomar intoxicantes de ninguna clase. Esto se comprende en el nivel superficial de la mente, en el nivel intelectual de la mente. En otras palabras, uno comienza a comprenderlo en un nivel un poco más profundo, pero aún así es una comprensión intelectual. Un ser humano es un ser social, tiene que vivir en la sociedad, vivir con los miembros de su familia y con otras personas. Si sigue cometiendo acciones que perturban la atmósfera que le rodea, que originan falta de armonía, que perturban la paz, ¿cómo puede esa persona disfrutar de paz y armonía? Si enciendo una fogata en torno mío y todo a mi alrededor es fuego, fuego ardiendo, ¿cómo puedo esperar el frescor, la tranquilidad dentro de mí? No es posible. Por lo tanto, debo colaborar para que haya más paz, más tranquilidad en la atmósfera, porque sólo así, viviendo en esa atmósfera, puedo yo tener paz y tranquilidad. Sí, se va haciendo más claro, pero el Dhamma se hace verdaderamente claro cuando se comienza a practicar. Un iluminado nos lleva a esa profundidad en la que se comienza a experimentar la ley de la naturaleza. Se verá claramente, con la propia experiencia, que no es posible cometer ninguna acción física o verbal que perjudique a otros, a menos que se haya generado una gran cantidad de negatividad en la propia mente. No se puede matar a nadie sin haber generado previamente ira, odio, hostilidad, rencor. No se puede robar a menos que se haya generado un montón de codicia enorme. No se puede tener una relación sexual ilícita a menos que se haya generado pasión. También puede ser ego, celos o cualquier otra impureza que se desarrolle en nuestra mente, lo que nos hará cometer alguna acción física o verbal que perjudique a otros. Quien camina por el sendero del Dhamma lo comprenderá por su propia experiencia. También por la propia experiencia se comenzará a comprender que la naturaleza no quiere que generemos negatividad en la mente, ira, odio, hostilidad, rencor, pasión, miedo, ego, celos. Cualquier impureza en la mente va en contra de la naturaleza. La naturaleza comienza a castigarnos. Nos castiga aquí y ahora. Dejemos a un lado el castigo que vendrá después de la muerte. No digas que no crees en ello, pero dejémoslo a un lado.
Tendremos el castigo aquí y ahora. Cualquiera que haya comenzado a caminar por el sendero comenzará a darse cuenta de que la naturaleza ha comenzado a castigarle, porque, al generar ira, uno comienza a sentirse muy agitado, muy infeliz, muy desdichado. Es imposible generar ira y sentirnos en paz, llenos de tranquilidad. Es imposible. No hay más remedio que sentirnos agitados. La ley de la naturaleza es así. La naturaleza castiga así. Pero al evitar, al abstenernos de esa clase de actividades y no generar esas contaminaciones en la mente, la naturaleza comienza a recompensarnos. Nos sentimos en paz. Está claro que esta es la ley de la naturaleza. No hacer daño a nadie, no perjudicar a nadie, no realizar ninguna acción física ni verbal que pueda molestar a los otros, porque si no, nos perjudicamos a nosotros mismos. No lo sabes, pero eres la primera víctima de tu ira. Si se quiere matar a alguien, se genera ira, y cuando se genera ira se está siendo castigado en ese momento y lugar. Soy la primera víctima de mi ira, de mi contaminación. Esto resulta cada vez más claro a quien camina por el sendero del Dhamma. En ese momento, en lo más profundo, al haber comenzado a experimentar la verdad en el interior, comienza a cambiar el patrón de conducta. La forma de vida comienza a cambiar automáticamente. Solo le habíamos dado importancia a las cosas externas, porque no habíamos experimentado la verdad en el interior. No sabíamos cómo comienza la naturaleza a castigar. No sabíamos cómo comienza la naturaleza a recompensar. Realmente no lo sabíamos. Ahora, con esta técnica que aprenderán a lo largo de estos 10 días, se irá haciendo cada vez más claro, no simplemente en el intelecto, ni por devoción, ni porque lo dijo el Buda o porque lo dijo el fundador de cualquier religión, o porque lo digan las escrituras. Así no funciona. Se hace claro gracias a nuestra propia y directa experiencia. Es igual que al hacernos una quemadura. Cuando ponemos las manos en el fuego, al tocar el fuego, abrasa. Hace que la próxima vez tengamos buen cuidado de no poner las manos en el fuego, de mantenernos lejos de él, porque no queremos que nos queme. En lo más profundo comenzaremos a experimentar que cada ocasión en la que dañamos a otros, que incluso antes de comenzar a perjudicar a otros, nos hemos perjudicado a nosotros mismos, hemos comenzado a abrasarnos. El fuego del infierno interior comienza a abrasarnos aquí y ahora. Cuando realizamos una acción provechosa, una buena acción que ayuda a los otros, comenzamos a disfrutar la paz y la tranquilidad del reino del cielo interior. Comenzamos a verificarlo. Esto nos ayuda a practicar Dhamma como es debido. Es necesario abstenerse de toda acción nociva y realizar acciones provechosas. El sendero se explica con todo detalle, cómo hay que recorrerlo paso a paso. El sendero en su totalidad se llamó, en el lenguaje de aquellos días, Arillo Atatángiko Mago. Mago significa camino. Arillo significa noble, el sendero noble. Noble porque cualquiera que lo recorra está llamado a convertirse en una persona noble. Se puede ser de uno u otro país, pertenecer a una u otra comunidad, a una u otra raza, a uno u otro sexo, da lo mismo. Cualquiera que recorra el camino está llamado a convertirse en una persona noble, una persona santa, una persona de buen corazón, una persona de corazón puro. Por eso se llama el sendero noble, el noble sendero óctuple. Se divide en 3 partes, sila, samadhi y pañña. Sila, moralidad, no realizar ninguna acción física ni verbal que dañe a otros. En esta parte del sendero, sila, se integran 3 ramas, sama vacha, sama kamanta y sama ayiva. La palabra samma
significa recto. Sama, vacha, es recta palabra. La palabra ha de ser recta, provechosa. ¿Cómo saber lo que es provechoso y lo que es perjudicial? Si sabemos lo que es perjudicial y nos abstenemos de ello, provechoso es lo que queda. ¿Qué es provechoso y qué es perjudicial en lo que respecta a la palabra, a la acción verbal? Nos abstenemos de mentir, porque mentir es perjudicial. Nos abstenemos de decir palabras poco amistosas, palabras que hieran, que no ayuden, porque decir palabras poco amistosas es perjudicial. Nos abstenemos de murmurar. Supongamos que dos personas son amigas. Oigo algo en alguna parte. Le cuento a una persona algo de la otra. Quebranto su amistad. Les convierto en enemigos. Así hemos realizado una acción perjudicial. Expresas alguna calumnia, palabras inútiles. Desperdicias tu tiempo y desperdicias el tiempo ajeno. Es una acción perjudicial. Nos abstenemos de todo esto, y lo que queda es una acción provechosa, samavacha, acción verbal provechosa. Lo siguiente es samakamanta, acción física provechosa. Se aplica la misma norma. Cualquier acción que hiera o perjudique a otros seres es perjudicial. Si nos abstenemos de dichas acciones, lo que queda es provechoso: no matar, no robar, no llevar una conducta sexual inadecuada, no tomar ninguna clase de intoxicante. Si nos abstenemos de todo ello, nuestras acciones físicas se convierten automáticamente en provechosas. Lo que queda es provechoso. Sama ayiva, recto sustento. Si se es un monje o una monja, un eremita o un asceta, sale a pedir comida con un cuenco o bol, y no se guarda nada. Pero no se supone que alguien que mantiene a su familia salga a pedir con un cuenco. Hay que trabajar para ganarse el sustento, trabajar duro, hacerlo honradamente, sin perjudicar a otros. También aquí se utiliza el mismo rasero, el mismo termómetro. Nuestra profesión, nuestra ocupación debe proporcionarnos una remuneración por nuestro trabajo, pero sin que dañe a otros. Si se obtienen grandes beneficios de un negocio y ese negocio perjudica a otros, no es sama ayiva, no es recto sustento. Por ejemplo, si alguien trabaja en un negocio de venta de armas, municiones, bombas atómicas, bombas de hidrógeno, ganará muchísimo dinero, sacará un buen beneficio, pero quien las compra las usará para matar a otros. No es una buena forma de ganarse la vida, no es un sustento recto. Alguien puede decir: yo no mato. En efecto, no matas, pero estás ayudando a que otros maten. Les estás facilitando que maten. No es una forma correcta de ganarse la vida. Si alguien comercia con carne o con pescado, aunque diga: yo no los he matado, lo ha hecho otro, también está facilitando que otros maten. No es una forma correcta de ganarse la vida. Se puede comerciar con animales, criar animales y llevárselos al carnicero diciendo: es el del matadero quien los mata, yo no. No, esa persona está fomentando un sustento que no es recto. Se puede comerciar con venenos. Aquellos que los compran los usarán para matar a otros. No es un sustento recto. Esto se aplica a todo. Si aquellos con los que comercias alientan a otros a que rompan su sila, su medio de ganarse la vida no es recto. Algunas veces ciertas profesiones pueden parecer altamente beneficiosas, pero su motivación es errónea. Si la motivación es incorrecta, la profesión se convierte en perjudicial. Contaré una anécdota de mi vida. Hace años, cuando no estaba en contacto con el Dhamma puro, no sabía cómo observar las cosas en mi interior. Aún así, yo me consideraba una persona muy dhámica, una persona religiosa que cumplía con ritos, rituales, haciendo esta y aquella caridad, pero no conocía el Dhamma puro. Sucedió que un miembro de mi familia se puso muy enfermo, y el médico de la familia estaba ausente. Tuve que llamar a otro médico,
que era muy famoso, pero que estaba muy ocupado. No sabía si aceptaría hacer una visita a domicilio o no, por lo que fui personalmente para intentar convencerle. Fui a su consultorio, que generalmente estaba repleto de pacientes, y aquel día no había nadie, estaba solo. Por supuesto, me alegré, porque significaba que, si estaba solo, sí aceptaría venir. Pero la curiosidad me impulsó a preguntarle: «Doctor, ¿por qué no hay nadie cuando generalmente aquí está lleno de pacientes?» Con un rostro muy largo y triste me contestó: «Goenka, en esta época, en esta estación del año, siempre hay una epidemia de algo. No sé lo que pasa este año. No hay ninguna epidemia». Me sentí muy mal. La medicina es una profesión tan noble. Servir a otros, ayudarles a curarse de sus enfermedades. Y la motivación de este médico. Quería que hubiera todo tipo de epidemias. Por supuesto, no todos los médicos son así. No debemos condenar a toda la profesión. Pero ese era el caso de este médico. Y yo me sentí muy mal, pues en aquel entonces yo no sabía cómo observar la realidad dentro de mí mismo. Cuando uno no observa la realidad interior, le echamos la culpa a los demás. Mira, esta persona es tan mala, tan malvada, hace mal esto y lo otro. Cuando comencé a practicar esta técnica, observando la realidad interior, vi que yo era peor que el médico. Yo provengo de una comunidad de comerciantes, conozco muy bien a la gente de negocios y sus motivaciones. Tenemos nuestro propio vocabulario. Supongamos que hay una guerra o una hambruna. Los bienes de consumo escasean y los precios suben. En nuestro lenguaje, en el lenguaje del comercio, decimos: el mercado está mejorando. ¡Fantástico! ¡Maravilloso! El mercado está mejorando. Conseguimos mejores precios, mayores beneficios. Cualquier cosa que tengamos almacenada nos hará ganar aún más. El mercado está mejorando. Cuando ya no hay hambruna ni guerra, abundan los bienes de consumo. Los precios bajan y con el corazón lleno de pena decimos: el mercado se ha venido abajo. Está muy mal. Todo está empeorando. ¿Qué clase de actitud? ¿Qué clase de motivación es esa? No nos importa si la gente está sufriendo o no. Lo único que queremos es ganar dinero. Hasta que comenzamos a observar la verdad interior, comenzamos a comprender. Antes no lo podíamos entender. Uno no comprendía esto. Seguíamos inmersos en esa locura. No hay nada de malo en tener negocios. Hay que ganar dinero razonablemente, sin perjudicar a otros, siempre y cuando uno comprenda que tenemos un papel importante, sirviendo a la comunidad de esta manera. Se puede tener cualquier profesión manteniendo la actitud de: con mi profesión sirvo a la sociedad, a cambio obtengo una remuneración de la sociedad, de manera que servir a la sociedad sea lo más importante. No hay nada malo en obtener la obtención de una remuneración. Un hombre de negocios compra sus mercancías a los fabricantes y las distribuye a los consumidores. No hay nada malo en ello. Es imposible que cada consumidor vaya directamente al fabricante a satisfacer sus necesidades. Debe haber un intermediario. Pero si el intermediario comienza a pensar: estoy aquí para especular y hacerme rico, esa carrera sin freno tras el dinero, 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 el dinero lo volverá loco. Eso está muy lejos del Dhamma, muy lejos del Dhamma. Sama Ajiva requiere buena voluntad, buena motivación para ganar el dinero sin perjudicar a otros, servir a la gente. Cada miembro de la sociedad tiene su papel a la hora de servir a la sociedad, en la medida de sus posibilidades. Estas tres ramas, Samma Vacha, Samma Kamanta y Samma Ajiva, recta palabra, recta acción física y recto sustento, conforman la primera parte del Dhamma, Sila, moralidad.
Si un maestro del Dhamma solo ha enseñado esto, quiere decir que no es una persona iluminada. Una persona iluminada enseñará la totalidad del Dhamma. Enseñar a la gente diciendo, gente del mundo, no deben hacer esto, aquello ni lo de más allá. Hay que hacer esto, eso y aquello. Hará que a la gente le entre por un oído y le salga por el otro. Es tan solo un Dhamma parcial y no producirá ningún efecto, porque todo el mundo sabe muy bien que no se debe hacer esto o lo otro, y sin embargo lo siguen haciendo. Un alcohólico sabe perfectamente bien que su adicción no es buena para él, que el alcohol es malo, que debe dejarlo, es malo. Un jugador sabe muy bien que no debe jugar, pero cuando llega la ocasión se olvida de todo, y bebe, y apuesta. ¿Por qué? Porque no se tiene control alguno sobre la mente, no se domina la mente, es un esclavo de la mente. Se está esclavizado por el modelo de conducta más arraigado. El Dhamma no está completo si se limita a dar charlas como esta. Limitarse a hablar de sila no sirve de nada. Hay que dar el siguiente paso, samadhi, dominio sobre la mente. Tenemos que aprender a concentrar la mente, a concentrarla sobre una base provechosa. Kusala chittasa ekagata, concentración de la mente sobre una base de pureza. Esto es samadhi. En este apartado del samadhi se incluyen otras tres partes del Dhamma: sama vayamo, sama sati y sama samadhi. Sama vayamo, recta clase de esfuerzo, recto tipo de ejercicios. Cuando el cuerpo está débil, cuando el cuerpo está enfermo, cuando no tiene salud, es necesario algún ejercicio. Si el cuerpo está tan débil que no puede dar ni un paso, va con fatiga de aquí para allá, alguien te dirá, alguien te aconsejará, tienes que hacer ejercicio, fortalece tus músculos, fortalece tu cuerpo. Lo mismo sucede cuando la mente es débil. Después de trabajar estos 2 días, ya habrás notado lo débil que es esta mente, tan débil que se derrumba a cada instante, aquí y allá. Tan poco firme, tan inestable. Tenemos que hacer algún ejercicio para estabilizarla, para hacerla firme, fuerte, saludable, profunda. Cualquier ejercicio que haga saludable a nuestra mente es un buen ejercicio. En el Dhamma hay 4 ejercicios. Cada uno de ellos es examínate a ti mismo. El primer examínate a ti mismo es, incluso en la parte más superficial de la mente, a ver, en el presente, tengo este vicio, este otro, ese y aquel. Déjalos, deja esos vicios. Este es el primer buen ejercicio. Segundo ejercicio, examina tu mente de nuevo. Mi mente no tiene este vicio determinado o aquel vicio determinado. Entonces, cierra todas las puertas de tu mente. No permitas que entre ninguna impureza nueva. Este es el segundo buen ejercicio. El tercero, examina una vez más tu mente. Mi mente tiene esta virtud en particular o aquella virtud en particular. No desarrolles ego a causa de esto. No te sientas orgulloso por ello. Tengo esta virtud. Esta virtud está aquí. Esto es verdad. Pero ahora debo tratar de conservarla, de mantenerla, de multiplicarla. Y cuarto, examina tu mente una vez más. Si ves que careces de esta o de aquella virtud determinada, abre todas las puertas de tu mente. Da la bienvenida a la virtud que no está y que debe venir, debe venir. Estos son los 4 ejercicios para hacer saludable la mente, para fortalecerla. Esto es lo que hemos estado haciendo indirectamente. El siguiente paso es Samma Sati, atención, la forma correcta de atención. ¿Cuál es la forma correcta de atención? Atención a la realidad de este momento, perteneciente a tu propia estructura física y mental. Es la forma correcta de atención.
La atención no puede estar situada en el pasado. La palabra sati tiene dos significados. Un significado es recuerdo, pero esto no tiene nada que ver con esta parte del Dhamma. Un recuerdo pertenece al pasado. Sigues pensando en el pasado. Eso no es samma sati, no es la recta atención. La atención tampoco debe estar puesta en el futuro, porque en ese caso estarás pensando, imaginando, soñando. Eso no sirve de nada. La atención solo es real cuando permaneces atento a la realidad de este momento, tal y como se manifiesta a sí misma, momento a momento, a cada instante. Esta realidad pertenece a tu propio ser, a esta mente y a esta materia, a la combinación de ambas. Esto es lo que has comenzado a hacer. Has comenzado a observar la respiración entrando, saliendo a cada momento, tal y como es. Si es profunda, es profunda. Si es superficial, es superficial. Si pasa por la ventana izquierda, por la ventana izquierda. Si pasa por la ventana derecha, por la ventana derecha. Si pasa por ambas ventanas, pasa por ambas ventanas nasales. Nada más que la realidad, tal y como es, tal y como es. Por supuesto, se permite que un estudiante nuevo, cuando no puede sentir la respiración porque se hace muy sutil, haga unas cuantas respiraciones, intencionadamente, un poco más fuertes, pero solo unas pocas. Luego debe volver a la respiración natural, a la respiración normal, para aumentar la capacidad, para desarrollar la capacidad de sentir con toda claridad la respiración más sutil, con toda claridad. De esta manera nos mantenemos en la realidad tal y como es. A esto se llama yatha bhuta, tal y como es, momento a momento, tal y como es. No como nos gustaría que fuese, sino tal y como es. Esto es lo que estamos haciendo. Todo el sendero nos lleva desde la realidad más burda, intensa, sólida y aparente. Esto es lo que se experimenta inicialmente para ir avanzando hacia una realidad cada vez más sutil. Exploramos la totalidad de la estructura mental, la mente y los contenidos mentales desde la realidad más burda, más superficial, hasta la más sutil de las realidades. En el lenguaje de aquellos días, el Buda dijo, Olariko, de Olariko Sukuma. Cada paso debe ir hacia Sukuma, 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 lo sutil, sutil, sutil. Recorremos todo el campo de la mente y la materia en toda su sutileza. Luego se experimenta algo que está más allá de la mente y la materia. Se comprueba que todo el campo de la mente y la materia es un campo en el que las cosas surgen, pasan, surgen, pasan. Se está produciendo algún cambio, cualquier cambio. Hay un flujo constante en movimiento, pero cuando se pasa a este campo ya nada surge y nada pasa. Esta verdad última, eterna, es algo que uno no puede imaginar. No debe imaginarse nada en el sendero del Dhamma, ni debe aceptarse nada, solo porque el Buda lo haya dicho o porque lo diga tu maestro. Tenemos que experimentar la verdad última. Esta experiencia nos cambiará totalmente. La experiencia de la verdad última, aunque sea por unos segundos, sin duda convierte a la persona en una persona santa. Todo el sendero, a medida que nos vamos moviendo de la realidad burda hacia otra más y más sutil, es un proceso de purificación. Así lo comprenderás a medida que vayas avanzando. Hay una cosa que está clara. Nos estamos moviendo de la realidad burda a la sutil. Pero comprende que no puedes crear la realidad sutil. Tienes que dejárselo al Dhamma. Tienes que dejárselo a la naturaleza. La naturaleza hará su trabajo. En lo que respecta a tu trabajo, debes estar atento a cualquier cosa que se manifieste.
Al principio tendrás que hacer unas cuantas respiraciones fuertes y estar atento a ellas. Luego, como es natural, la respiración se va haciendo cada vez más sutil, más y más suave, más y más fina. Estás atento a ella. Durante todo el día de hoy has estado atento al roce de la respiración dentro de una zona limitada. Has elegido una zona pequeña. El Buda quería que trabajásemos en una zona pequeña, porque cuanto menor sea la zona, la mente tiende cada vez más, a cada intento, a hacerse más sutil y sensible, sensitiva. Mañana y pasado mañana trabajarás con una zona aún más reducida. Ahora estás trabajando sobre la zona triangular. Dentro de esa zona triangular has pasado el día observando el roce de la respiración, el roce de la respiración, en cualquier punto de las paredes internas de las entradas de la nariz, el roce de la respiración, en cualquier punto de la pared externa de las entradas de la nariz, el roce de la respiración, en cualquier punto de la zona que hay debajo de las entradas de la nariz, por encima del labio superior, el roce de la respiración, el roce de la respiración. Esta noche y mañana, durante todo el día, experimentarás algo que es más sutil. Ese roce ha estado ahí siempre, estaba allí durante todo el tiempo, pero nunca le habías prestado atención, porque nunca habías practicado. Ahora, mediante la práctica, has hecho que tu mente sea lo suficientemente sutil como para sentir ese roce. De forma semejante, hay cosas todavía más sutiles que están ahí todo el tiempo, pero nunca les prestaste atención. Esta técnica te ayudará. Comenzarás a sentirlo. Hay una cosa, una realidad, que se hará muy clara, muy evidente. Notarás que el aire que ha entrado, cuando sale, está un poco más caliente. Es diferente la temperatura del aire que entra y de la temperatura del aire que sale. El aire que sale es un poco más caliente. Esto es cierto, pero nunca le prestaste atención. Es algo completamente natural. La temperatura de la atmósfera externa es más baja que la temperatura del interior del cuerpo. Así pues, el aire que entra en nuestro cuerpo desde la atmósfera exterior entra en contacto con la temperatura más cálida del interior y sale un poco más cálida. Notaremos, el aire que sale es un poco más cálido que el aire que entra. Luego, muy pronto, comenzaremos a experimentar algo más, otra realidad que no tiene nada que ver con la respiración. Se utilizará la respiración para pasar hacia la realidad más sutil. Ahora, incluso sin usar la respiración, ¿qué es lo que sucede? Has estado trabajando en esta zona pequeña, en esta zona triangular. Esta noche y mañana comenzarás a experimentar ahí alguna reacción bioquímica, alguna reacción electromagnética que se está produciendo en el cuerpo. En todo momento se está produciendo una u otra reacción bioquímica en la estructura corporal, una u otra reacción electromagnética, y con ello una sensación u otra en todo el cuerpo. Donde haya vida, seguro que habrá una sensación. Comienza a sentir cualquier sensación en esta zona. No es necesario que sea una sensación determinada. Cualquier sensación que surja. Puede ser calor. Es posible que sientas calor en esta zona. Únicamente en esta zona. Calor. Puede ser el calor corporal o el calor de la atmósfera. En cualquier caso, es calor. Simplemente lo observamos. Hay calor. Eso es todo. Puede ser frío, puede ser sudor. Simplemente observamos. No hacemos nada más. Puede ser una sensación de picor y solo nos limitamos a observar. Sensación de picor. No reaccionamos ante ello. Es una sensación de picor. Si comenzamos a reaccionar,
Si empezamos a frotarnos o a rascarnos, no es samasati. Consiste sencillamente en observar. No hacemos nada, observamos la realidad que se haya manifestado. Ha comenzado un cosquilleo, picor. Veamos cuánto dura. Se va haciendo más y más intenso, pero finalmente desaparece. Ningún picor. Cosquilleo es eterno. No va a durar siempre. Veamos cuánto dura. Ninguna sensación va a durar para siempre. Surge y antes o después desaparece. Somos testigos silenciosos de todo lo que está pasando. Puede ser picor, puede ser una sensación de cosquilleo, a veces puede ser una sensación de escozor, de picor. A veces puede ser una sensación de palpitación, de latidos, puede ser una sensación de ligereza, puede ser una sensación de pesadez, puede ser presión, tensión, puede ser tirantez, puede también ser dolor, puede ser una sensación de expansión, contracción, expansión, contracción, puede ser una sensación de resequedad, acorchamiento, una sensación de sequedad, puede ser una sensación de humedad, cualquier cosa. No podemos elegir qué sensaciones tendremos. Es una observación sin elección. Permitamos que la naturaleza haga su propio papel. La realidad de este momento consiste en observar cualquier cosa que se manifieste a cada instante. Nuestra tarea es aceptar y observar sin reaccionar. Nada más que observar, solo observar, únicamente observar. No hay que buscar algo que no haya, pues te perderás. Es aceptar y observar cualquier cosa que surja en esta zona. Es muy posible que sientas una sensación que no puedes especificar ni nombrar. No es necesario hacerlo. Ni siquiera deben ser etiquetadas ni nombradas. Habrá otras sensaciones que sí puedas especificar y nombrar. Algo está sucediendo. Lo observamos con objetividad, sin reaccionar ante ello. Con esto se cumple nuestro propósito. Esto es lo que la técnica quiere que hagamos, aceptar la realidad de este momento tal y como es, sin reaccionar ante ello, sea cual sea la sensación. Puede suceder que a veces no se perciba sensación alguna, pues, aunque hay una sensación en todo momento, hasta en la más pequeña partícula del cuerpo, la mente es muy burda y no puede captar la realidad más sutil. Por lo tanto, cuando no sientas sensación alguna en esta zona delimitada, regresa a la respiración y sigue trabajando con ella. De repente surgirá una sensación. Entonces se le da toda la importancia a la sensación que haya surgido. Sigues observando esa sensación y verás que luego desaparece. Es posible que surja otra que también desaparece. Puede que surja alguna otra cosa. Si no surge nada, regresa de nuevo a la respiración. Observa la respiración y las sensaciones, y se le da la máxima importancia a las sensaciones cuando surjan. Es muy posible que en ocasiones sintamos más de una sensación en esta zona, que haya 2 o 3 sensaciones al mismo tiempo. No te confundas por ello. Eliges una, aquella que sea más sutil. Olvidas la más fuerte, porque la puedes sentir más fácilmente. Le das toda la importancia a la que es muy débil. Trata de sentir la más débil, la más débil. Nuestra mente se irá haciendo más y más sensible, más y más sutil para poder sentirlas. Comprendamos que hemos de mantener la atención dentro de esta zona delimitada. Eso hará que la mente se haga más aguda y sensible. Si le permites que se disperse por todo el cuerpo, se volverá burda de nuevo, y sólo podrás sentir las sensaciones más burdas. No podrás llegar a lo más profundo, y Buda quería que llegásemos a lo más profundo. Mientras nuestra atención está aquí, es posible que comience una sensación
en cualquier otra parte del cuerpo. No podemos detenerlas. No trates de hacerlo. Ignóralas. No les des importancia. Algo está sucediendo en cualquier parte, pero nuestra tarea es explorar la realidad de esta zona, de este triángulo. Si algo sucede en las paredes internas de las entradas de la nariz, si surge alguna sensación, la observas. Si surge alguna sensación en las paredes externas de las entradas de la nariz, la observas. Si surge alguna sensación en los aros externos de las entradas de la nariz, la observas. Si surge alguna sensación por debajo de las entradas de la nariz y por encima del labio superior, la observas. Pero no atiendas cualquier cosa que surja fuera de esta zona. Así verás que tu mente se limita a estar en esta pequeña zona. Al trabajar en una zona pequeña, se va volviendo más y más aguda, más y más aguda. Trabaja así esta noche y todo el día de mañana. Esto es Samma Sati. Lo siguiente es Samma Samadhi. Samadhi es concentración de la mente, pero Samma Samadhi es diferente, tiene una base provechosa. ¿Cuál es esa base provechosa? Libre de moha. Moha significa libre de ignorancia, sin ilusión, sin ofuscación, sin confusión, sin imaginaciones. El objeto de nuestra concentración debe ser real. Lo que estamos practicando es Samma Sati, conciencia de la realidad en este momento, de la realidad que estás experimentando en este momento, en esta zona delimitada. Eres consciente de la realidad en este preciso instante. En el instante siguiente eres consciente de la realidad y sigues siendo consciente de la realidad en el próximo instante. Así a cada instante, a cada momento, sin ninguna distracción, seguimos observando la realidad, momento a momento, esta o aquella sensación que cambiará, pero tu atención permanece en esta zona, en la realidad que se manifiesta a cada instante. Cuanto más tiempo permanezcas atento, sin interrupción, tanto más fuerte será tu samadhi. Es sama, recto, porque estamos en la realidad de lo que experimentamos, sin involucrar a la imaginación. La mente puede concentrarse utilizando un objeto imaginario, la figura, la forma de este o aquel dios, de esta o aquella diosa, del fundador de una u otra religión. Puedes formar en tu imaginación la figura o la forma de la cara de esta o aquella persona. Si se repite una y otra vez, la mente puede concentrarse, utilizando así la imaginación. O se puede trabajar con una palabra, repitiéndola, verbalizando. La mente se concentrará. Pero esto no es una realidad natural. En realidad, el sila que practicamos tiene el propósito de llevarnos hacia el segundo paso, a samadhi, y el samadhi que practicamos tiene por objeto llevarnos al tercer paso, a paña. Es un camino progresivo que conduce a la meta final. Si se utiliza un objeto que sea imaginación o creación nuestra, si imponemos algo que no está ahí, no llegaremos a la meta final. Por lo tanto, el objeto debe ser cualquier cosa que surja dentro de esta zona, y debemos permanecer atentos, conscientes. Es Samma Samadhi, siempre que estés constantemente atento y manteniendo la atención en esta zona. Como he comentado, la mente puede concentrarse con moha, ignorancia, en objetos imaginados, o con raga, con un deseo como base, o con una base de aversión, dosa. Tal vez es posible que hayas visto a un cazador, totalmente concentrado con su arma de 2 cañones, en una presa que se pone a su alcance. Él disparará y la matará. Hay concentración,
pero no es samma samadhi, recta concentración. Un gato permanece junto al agujero de un ratón, totalmente concentrado. En cuanto sale el ratón, el gato salta y lo devora. Está plenamente concentrado, pero no es samma samadhi. Puede cometerse cualquier acción física o verbal perjudicial con una buena dosis de samadhi, de concentración. Incluso un ladrón, un ratero, que roba una cartera está concentrado, está muy atento a lo que está haciendo, pero no es samma samadhi, porque samma samadhi debe estar libre de deseo, libre de aversión. Mientras observamos la respiración, estamos libres de moha, de ignorancia. No existe confusión sobre la verdad que estamos experimentando. La respiración está ahí. El roce de la respiración está ahí, sin duda. Y ahora la sensación. Las sensaciones están ahí. Nosotros las observamos. No estamos observando con deseo ni con aversión. Al observar la respiración no ha habido deseo ni aversión. De forma similar, tampoco ha habido deseo ni aversión al observar el roce de la respiración. Tampoco ahora hay deseo ni aversión hacia las sensaciones que experimentamos. Las cosas suceden, se limitan a suceder y las observamos objetivamente, con objetividad. Esto hace que el samadhi sea samma samadhi. Además, te ayudará a entrar en el terreno siguiente, el campo de paña, es decir, sabiduría, visión cabal, en el que purificas la mente más allá de su superficie. Sila nos conduce a samadhi, que es donde desarrollamos el dominio sobre la mente, pero este dominio sobre la mente es sólo superficial. Paña nos lleva a las profundidades de la mente. Esta tercera parte del Dhamma consiste en purificar la mente en lo más profundo, en el llamado nivel inconsciente, la fuente de nuestro sufrimiento, de nuestra desdicha, desde donde emergen todas esas impurezas, desde donde se originan y multiplican. Todas las impurezas que has acumulado tienen que salir a la superficie y desaparecer, subir a la superficie y desaparecer. Esto es paña, pero no hablaremos de ello hoy, lo trataremos mañana, porque pasado mañana entraremos en el campo de paña. La teoría y la práctica han de caminar al unísono. Por eso hablaremos de paña mañana, porque es lo que practicaremos pasado mañana. Ahora estás en el terreno de sila, estás siguiendo meticulosamente, con precisión, exactitud, los preceptos que tomaste, y estás practicando samadhi, conciencia de la realidad dentro de esa zona delimitada, a cada instante, en todo momento. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos la oportunidad con una buena base de sila. Al vivir en esta atmósfera, en un lugar dedicado a la meditación como este, no hay ninguna razón para quebrar, para romper el sila. Además, tenemos a nuestro alrededor toda la tranquilidad, calma y buena atmósfera que necesitamos para trabajar. Trabaja con samadhi. El tiempo es muy importante. Aprovéchalo. Tienes una buena oportunidad. Aquí se ofrecen todas las facilidades. El maravilloso Dhamma, la técnica maravillosa, la técnica universal, no sectaria, es tan racional, tan científica. Aprovecha todo por tu propio bien, en tu propio beneficio, por tu propia liberación. Liberación de todas las esclavitudes, ataduras, cadenas de ignorancia, de deseo, de aversión. Salgamos de todas nuestras desdichas para disfrutar de paz verdadera, de armonía verdadera, felicidad verdadera. Que todos disfruten de verdadera paz,
verdadera armonía, verdadera felicidad, verdadera felicidad. Bhagavad